Muy bien, quiero compartir con ustedes en esta oportunidad el sermón que lleva por título Los cimientos del verdadero cristiano. Repito, los cimientos del verdadero cristiano. ¿Con qué propósito vamos a desarrollar este sermón? Con el propósito de consolidar nuestras doctrinas básicas que constituyen los cimientos de nuestro verdadero cristianismo. Conociendo, aplicando, viviendo, desarrollando las doctrinas básicas, que por el momento van a ser 5 doctrinas que vamos a desarrollar, pues esto nos va a dar la solidez espiritual necesaria para continuar en esta lucha del día a día, esa lucha llamada cristianismo. Entonces, los cimientos del cristiano, desarrollando 5 de las 20 doctrinas fundamentales que tenemos como Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional. De hecho, entonces, todos sabemos que Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Y quiero que ubiquen su atención en la palabra edificar. Jesucristo es el conocedor de todas las áreas del saber humano. Y entonces, como edificador, Él conoce plenamente que cualquier situación que requiera de la construcción de un bien inmueble necesita partir primero de una excelente fundamentación. ¿Sí? Los constructores tienen como principio, ¿sí?, metódico, poder primero elaborar los cimientos de la construcción, y no importa el tipo de construcción que sea. Puede ser una habitación humilde de un nivel, como puede ser un alto edificio de 110 pisos, por ejemplo, pero el principio es fundamentalmente tener los cimientos seguros. Nosotros, como cristianos, como el edificio espiritual de Dios, también estamos siendo construidos. Y para ello tenemos que levantar la construcción de la iglesia sobre las doctrinas fundamentales que constituyen para nosotros los cimientos espirituales más importantes, generándose de ahí la solidez espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, de acuerdo a la promesa de Jesucristo, edificaré mi iglesia. Todos los miembros de la iglesia sabemos que estamos siendo tallados y moldeados de acuerdo a los principios espirituales de Dios para llegar a ser su templo espiritual. Con esta premisa en mente, entonces vemos la urgente necesidad de poder profundizar en el conocimiento del verdadero evangelio de Dios. ¿Sí? Una de las reuniones recientes del Consejo de Ancianos, en ella se ha tratado el tema de ¿cuál es la misión que Dios le ha dejado a la iglesia? Y más aún, ¿cómo le estamos cumpliendo? Y ustedes saben que básicamente la función, la comisión de la iglesia es predicar el evangelio del reino, pero en base a las bases fundamentales que provienen de las doctrinas que tenemos allí. Vamos entonces a entrar a analizar o a actualizar el conocimiento sobre ciertas doctrinas básicas de la iglesia, con el propósito de comprender que ellas constituyen el cimiento para que nuestra construcción espiritual sea sólida y profunda. Es bastante importante entender que en Mateo 24, versículo 3, los discípulos le preguntan a Jesucristo, ¿cuáles son las señales generales de la venida de Jesucristo? ¿Qué va a pasar antes de que Jesucristo intervenga? Los discípulos preguntan y Jesús les dice, mirad que nadie os engañe. Vean, y ese es un mensaje exclusivo para el templo de Dios, para la iglesia de Dios,
Por lo tanto, nosotros tenemos que estar sólidamente fundamentados en las doctrinas de la iglesia. Repito también, para información suya, usted lo debe tener en su biblioteca, tenemos un folleto titulado Las doctrinas fundamentales de la iglesia. Y ahí aparecen explicadas las 20 doctrinas fundamentales. Sobre eso tenemos que edificar, conocer y profundizar sobre esas bases espirituales para que nuestro edificio tenga solidez, sostenibilidad y en el momento de la prueba poder salir avantes de ella. Entonces, vamos a ir retocando algunas de ellas con el propósito de profundizar y crecer espiritualmente hasta constituirnos en el templo de Dios, porque se nos designa de esa manera. La primera doctrina que vamos a repasar es el arrepentimiento de obras muertas. Primera doctrina. Sabemos qué significa arrepentirse. La palabra arrepentimiento es sinónimo de reformarse, sinónimo de cambiar de actitud o modo de pensar. Vean eso profundo del arrepentimiento. Repito sus sinónimos: reformarse o cambiar la actitud o el modo de pensar. Tiene que ver con dos aspectos de la vida exterior, la conducta, y la vida interna, todo lo que nosotros pensamos. Ya. Entonces tenemos la capacidad de diferenciar qué es el arrepentimiento y diferenciarlo de lo que es una etapa emocional del remordimiento, que es pasajero, temporal. El arrepentimiento, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Tenemos que entrar a un autoanálisis y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? ¿De qué me debo arrepentir? ¿Y qué implica ese arrepentimiento? ¿Cómo entender la expresión obras muertas? Me debo arrepentir de mis obras muertas. ¿Qué entender por ellas? Obras muertas. Obras muertas no se refiere más que a las cosas que hacíamos antes y que iban totalmente en sentido contrario al camino de Dios. Recuerden ustedes el momento cuando Dios nos llamó. ¿Cuál era nuestra situación? ¿Cuáles eran nuestros propósitos y el rumbo de nuestra vida? ¿Hacia dónde nos dirigíamos? ¿Sí? Y Dios puso sus ojos en usted en ese preciso momento y lo tomó de esa sociedad y le dio como un don el arrepentimiento, y usted comenzó a reformarse. Su vida comenzó a cambiar en actitud y en pensamiento. Entonces, las obras muertas de las cuales tenemos que arrepentirnos no son más que todas aquellas actitudes que iban contrarias al camino de Dios, inducidas directamente por Satanás. Y podemos mencionar algunas de ellas: mentir, robar, chismear, difamar. Esas son obras muertas, o deberían de ser obras muertas en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que ya no las debemos de practicar. Quedaron en el olvido, ¿sí? Obras muertas allí. El apóstol Pablo escribe en Efesios, quiero que vayamos a la carta a los Efesios, capítulo 2, y los versículos del 1 al 3 para comprender plenamente a qué se refiere el arrepentimiento de obras muertas. Repito la cita: Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Están llegando a esta carta a los Efesios para leer lo siguiente. Vean ahora: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tomen en cuenta ahora, obras muertas, ¿cuáles eran? Se mencionan ahí.
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué implica? Que obras muertas en mi vida eran estar practicando una vida constante de pecado. Mis delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? Que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales, se menciona ahora, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Allí están resumidas las obras muertas. De esas obras nos tenemos que arrepentir. Y estoy en la primera doctrina fundamental de la iglesia, que es el arrepentimiento. ¿De qué me debo arrepentir? De mis pecados, de mis delitos, de la ira, de complacer a mi carne, ¿sí? De priorizar mis deseos antes que los deseos y los caminos de Dios. De todo ello yo necesito arrepentirme profundamente. Y Pablo lo dice en estos versículos. Esas obras muertas están dirigidas, motivadas por Satanás y nos llevaban directamente a la muerte. ¿Sí? Estábamos viviendo en un camino diferente al que nos conduce a la vida eterna. Allí entonces, vamos a leer ahora la carta a los Romanos, capítulo 6. Romanos, regresemos unas páginas de Efesios. Romanos capítulo 6, versículos 21 al 23. Romanos 6, versículo 21 al 23. Ahora se pregunta, pero, ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Vean la pregunta. Estamos en la primera doctrina fundamental, que es el arrepentimiento. Pregunta, ¿qué frutos teníais de aquellas etapas en las cuales proliferaban conductas y palabras de nuestra boca, de las cuales hoy os avergonzáis? Sigo en la lectura. Porque el fin de ellas es muerte. O sea, andábamos en un camino diferente a los caminos de Dios. Aún así, viendo todos nuestros defectos, todos los delitos, las infracciones a la ley de Dios, Dios decidió llamarnos al conocimiento. Aún con una carga de delitos y de pecados de toda índole, Dios decide llamarnos. Continúen la lectura. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto, vean, ¿qué debemos de estar haciendo? ¿Qué debemos de estar produciendo? Ahora tenéis por fruto la santificación. Vean el fruto. Santificación. ¿Qué comprendemos por santificación? Vivir una vida apartada de Dios, eso es ser. ¿Obtendremos ahí la santificación? Participando en las tradiciones, hábitos y costumbres de la sociedad, ¿obtendremos ahí la santificación? Eso es lo que necesitamos evaluar. Ahora, dice, ahora que ustedes tienen este conocimiento, su fruto debe ser la santificación, el fruto. Pero ahora vean, va un poco más en función al tiempo. Y como fin, dice, la vida eterna. Como fin, como una medida inmediata, a largo plazo. Lo que anhelamos es llegar a tener vida eterna.
Pero para alcanzarla, nuestra vida actual debe ser una vida de santificación, viviendo el ejemplo de Jesucristo, caminando sobre la senda que Jesucristo nos mostró, siguiendo los caminos de Dios. Y el versículo 23 termina diciendo allí en Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vean entonces, arrepentimiento de obras muertas implica dejar el estilo de vida que teníamos anteriormente, dejar de practicar lo que practicábamos antiguamente, ¿sí? Dejar de participar con la sociedad y ahora integrarnos a la sociedad de Dios, y esto es su iglesia. Practicar lo que Jesucristo practicó, seguir las huellas de Jesucristo, entrar en ese proceso de santificación. El término, la expresión genérica, la raíz básica es santo. Y santo es aquella persona que es apartada para un uso especial. Entonces la santificación es el proceso en el cual un individuo se encuentra dedicado a vivir de acuerdo a los caminos de Dios, agradando a Dios en todas sus manifestaciones físicas. Ya. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces vean lo fundamental que es esta doctrina del arrepentimiento. Debemos cambiar nuestras obras pasadas, antiguas, obras muertas, y estar produciendo ahora los frutos del Espíritu Santo que ustedes conocen, que están escritos en Gálatas 5:22, en donde usted lee más el fruto del Espíritu Santo es, y comienza a enumerar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y termina: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley nos va a penalizar? Si estamos viviendo en el camino del amor, de la templanza, del control de nuestras emociones, si estamos dejando de vivir de acuerdo a aquellas obras anteriores, de aquellas que hoy nos avergonzamos, es decir, ¿cómo era posible? Y a la vez le damos gracias a Dios por habernos llamado al conocimiento de esta verdad. Entonces vean que la mayoría de las personas no comprende esta doctrina fundamental del arrepentimiento, no la enseñan, porque nosotros necesitamos arrepentirnos y cambiar de todas aquellas obras muertas, actitudes y pensamientos antiguos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, ahora. Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer de ese capítulo 1 el versículo 25. Estamos siempre en la primera doctrina fundamental, que es el arrepentimiento de obras muertas. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25, dice: porque, vean ahora, Dios hace una comparación. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vean, entonces, en un momento dado en el camino de Dios, aunque seamos nosotros estas personas insensatas delante de los ojos de Dios, lo insensato de Dios viene siendo más sabio que los científicos, que los teólogos de la actualidad. Ven ese cambio tremendo y el enfoque que Dios le da a nuestra profesión como verdaderos cristianos. Entonces el principio es: aplicamos el arrepentimiento, pero también sabemos de qué nos tenemos que arrepentir. ¿De qué debo yo arrepentirme? De mis pecados, de mis iniquidades, de mis malas conductas, de mis obras muertas, de todo aquel pasado, ¿sí? En donde yo vivía de acuerdo a los principios de la sociedad. De ahí nos está extrayendo Dios para ser un pueblo diferente,
Entonces, sabemos qué es el arrepentimiento, también sabemos de qué vamos a arrepentirnos. Identificamos también el verdadero arrepentimiento. Sabemos que el arrepentimiento proviene de Dios. Nosotros humanamente no podemos provocar ese arrepentimiento, sino es la misericordia de Dios el que centra su vista en mi vida pésima delante de Él, me abre los ojos y me da el entendimiento de reconocer que he quebrantado la ley de Dios, que estoy viviendo en pecado, y me da el aliento, la motivación para cambiar. Pero recuerden, el arrepentimiento proviene de Dios. Es un gran milagro sentirnos arrepentidos de todos nuestros pecados allí cometidos. Lo explica Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4 y 7. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 7. Estamos ahí en la cita, Romanos 2, versículo 4, vamos a leer primero. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Vean de dónde proviene el arrepentimiento. Es un acto de benignidad de parte de Dios que hace sentirnos avergonzados, destruidos como basura delante de Dios. En ese nivel de arrepentimiento, Dios nos toma y comienza a construir su templo espiritual. A través del arrepentimiento, la transformación y el cambio. ¿De acuerdo? O ignoramos que la benignidad nos guía al arrepentimiento. Ahora pasemos al versículo 7. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cuál es el fin? Recuerden que leímos que el propósito de nuestra vida es la santificación, pero teniendo como fin la vida eterna, llegar a ser parte de la familia Dios. Entonces, esta es una doctrina fundamental y es necesario profundizar en ella y fortalecernos en ella, porque al ser doctrina fundamental, de ella depende el crecimiento de cada uno de nosotros allí. Entonces, para concluir esta doctrina, entendemos que el verdadero arrepentimiento proviene de Dios. Eso sabemos. Eso tenemos que consolidar, porque es una doctrina fundamental. Veamos rápidamente la segunda doctrina. Fe en Dios. Fe en Dios. Todos sabemos el concepto de fe. Hebreos 11, repasemos. Hebreos 11, 1. Fe en Dios es la segunda doctrina importante que estamos repasando. Fe en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vean el concepto claro de fe, pero pasemos a ampliarlo en los versículos 7 y 8 del mismo capítulo. Ahora se ponen unos ejemplos. Los ejemplos son: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vean, herederos de la justicia. ¿Pero cómo? ¿Cómo surge la justicia? Viene por fe. Doctrina fundamental también, ¿sí? El cimiento, el constructor cuando levanta una casa, no importa la altura, lo primero que hace es
hacer los cimientos. Si la casa es 2 o 3 niveles, ya necesita un complemento que se le llama zapata. Es una pieza de hierro que se pone allí para que caiga la columna y se amarre, ¿sí? Pero si fuera un gran edificio, 110 metros de altura, 400 metros de altura, ustedes conocen los rascacielos que hay en diferentes partes del mundo. Esos constructores penetran hasta la roca y de la roca perforan todavía un promedio de 30 metros para poder fundamentar el edificio. Al igual que ellos, nosotros necesitamos profundizar en estas doctrinas básicas. Los 30 metros bajo roca, ¿sí? Y si esa roca es Cristo, ¿cómo no fundamentarnos en Él, penetrando, configurándonos más y más y más a la personalidad de Él? Para que nuestro edificio sea sólido, contra terremotos, ¿sí? Es lo que hacen ahora, o antisísmicos, dicen ahí. Aquí tenemos a una arquitecta que me va a corroborar en algunas medidas, Danielita Gordillo. Pero es que tienen el conocimiento físico, pero nosotros aquí estamos ahora consolidando las doctrinas básicas para hacer el edificio espiritual fuerte, sólido, consistente, que acepte, que rechace tanto terremoto que pueda haber. Esa es la confianza que tenemos ahí entonces, ¿verdad? Fe en Dios. Muy bien, es un ejemplo el que tenemos ahí de Noé. Ustedes saben que Dios le dio la orden, construye un arca. Pero no había llovido. ¿Cómo? Le da las medidas Dios, ¿sí? El arquitecto del mundo, las medidas, 2 niveles, tienes que hacer estas divisiones. ¿Y cómo Noé pudo haber construido esa arca? Por fe. Porque la fe es la certeza que tenemos de lo que no se ve. No había lluvia en ese tiempo. Estaba construyendo en una parte de montaña. No estaba siquiera construyendo el arca a la orilla del mar, o de un lago, o de un río. ¿Sí? Bueno, por fe. A veces nuestra fe está puesta en, por ejemplo, periódicos, noticieros de televisión, el piloto que conduce el avión en donde usted va. Usted tiene que tener confianza en la pericia y en la preparación de ese piloto. Usted paga su boleto, va para Madrid, va para Estados Unidos, cualquiera de los lugares en Estados Unidos, y usted aborda el bus confiado, llamémosle fe, en que este es una dupleta de pilotos experimentados, que tiene X cantidad de horas vuelo, y usted aborda el avión con fe, con confianza, y llega a su destino. Pero en el plano espiritual, la fe demanda 2 cosas: creer y obedecer. 2 cosas fundamentales: creer y obedecer. Creer en un Dios todopoderoso, obedecer sus instrucciones materializadas en los mandamientos, y eso constituye nuestra fe. ¿Ya? Ahora bien, si no tenemos fe en Cristo como nuestro Salvador, no podremos obtener vida eterna. Tenemos que tener la certeza de que Cristo vino, dio su vida física, su vida divina, su sangre fue derramada para el perdón de todos los pecados, y que de este acto depende mi vida eterna. Pero esto lo tengo que consolidar con la fe. Entender: por fe llegaré a ser salvo. Esta es una doctrina fundamental. Es una columna fuerte sobre la cual tenemos que edificar nuestro templo espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Leemos en el versículo 8: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Vean una vez más,
Vimos que el arrepentimiento es un don de Dios. Ahora estamos leyendo ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, ambos, el arrepentimiento y la fe, ambos son dones de Dios. Un regalo inmerecido. Nosotros recibimos por la misericordia y benignidad de Dios tanto el arrepentimiento como desarrollar fe. Porque es un don de Dios. Es lo que leemos ahí. Vayamos ahora a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 21. Capítulo 20 de Hechos, versículo 21. Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles, leemos ahí, acerca del arrepentimiento, vean, acerca del arrepentimiento para con Dios. Vean bien esto, nos arrepentimos para con Dios, o sea, entendemos que estamos quebrantando la ley de Dios, el creador de la ley. Entonces nos arrepentimos, dice ahí, para con Dios. Ahora vean el complemento. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor de nuestra salvación. Vean cómo se complementan los dos términos ahí, arrepentimiento y fe. Entonces, de este versículo entendemos lo siguiente. Cuando usted se arrepiente, producto de haber recibido ese don, cuando usted llega al punto de decir, sí, estoy quebrantando la ley de Dios. Mi vida no está en el sendero que Dios me ha mostrado. Cuando usted se arrepiente, ese arrepentimiento es un acto dedicado a Dios el Padre. ¿Se dan cuenta? Me arrepiento como un acto dedicado a Dios. Pero ahora, al desarrollar fe, al crecer en fe, esa certeza, ¿sí?, de lo que no se ve, ese acto está dedicado ahora a Jesucristo, autor de la salvación. Estos son fundamentos sólidos de nuestro edificio. ¿Sí? Debemos creerlos y aplicarlos en nuestra vida. Porque la fe no solo es creer, sino que también es aplicar, vivir. Entonces viene ahora el pasaje que hemos leído muchas veces. Dice el apóstol Santiago, bueno, tú tienes fe, yo tengo obras. Se nos pone en esa situación, fe y obras, ¿verdad? Santiago 2:17, lo vamos a leer. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 20. Vean lo que dice ahora el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 17 al 20. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vean el complemento. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vean, creer, aplicar, nos hace producir frutos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? El complemento perfecto de estos dos dones que estamos reconociendo, y estamos consolidando, profundizando como doctrinas fundamentales de la iglesia. Entonces entendemos que la fe no solo consiste en creer. La fe no solo consiste en creer y estar convencido de que la fe también implica poner en práctica las leyes,
los principios, los preceptos, los mandamientos que Dios nos da. ¿Sí? Poner en práctica esos principios ahí. Estos son sólidos conocimientos de nuestras doctrinas para crecer espiritualmente. Tenemos que estar construyendo sobre este fundamento sólido. Si no construimos sobre estas doctrinas fundamentales, nuestro edificio, viniendo un temblor, un fuerte viento, caerá. No seremos capaces de soportar los problemas difíciles. Ese edificio se derrumbará si no estamos creciendo en arrepentimiento y en fe, que son las doctrinas que estamos repasando. Vamos a la tercera rápidamente, el bautismo. Otra doctrina fundamental. Sabemos dentro de la iglesia que es necesario bautizarnos. ¿Por qué razón? Porque a través de esta ceremonia se representa nuestra muerte con Cristo. Así como Cristo murió, nosotros tenemos que morir también, ¿sí? Espiritualmente, de todas nuestras obras muertas allí. Al igual que Cristo murió, tenemos la fe en que el bautismo también representa el momento de resucitar a una vida limpia, pulcra y llena de cambios. Doctrina fundamental. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3 y versículo 11. Los judíos sabían esto perfectamente acerca del bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 11, ahí leemos, entonces, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay que tener el conocimiento de esta doctrina fundamental. Lo que hemos leído son palabras textuales de Juan el Bautista, ¿verdad? Por lo que entendemos que Juan bautizaba en una forma incompleta, porque está diciendo ahí, el que viene detrás de mí, él os bautizará. ¿Cómo? En Espíritu Santo y fuego. O sea, él entendió la etapa que estaba cubriendo como un hombre al servicio de Dios, pero comprendía también el gran grado de responsabilidad y la gran majestad y autoridad de Jesucristo, porque él dice, viene y os bautizará, ¿en qué forma? En espíritu y en fuego. Mateo ahí mismo, ahora en el capítulo 28, 19, vemos la comisión que Dios le dio a la iglesia. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, la comisión de la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Comisión de Dios o de Jesucristo a la iglesia. Es lo que le dejó el legado de Jesucristo a la iglesia allí. Entonces, en esta doctrina fundamental del bautismo comprendemos que es la ceremonia en la cual sepultamos en la tumba acuática nuestro viejo hombre, aquel que practicaba obras muertas, de las cuales hoy nos avergonzamos, ¿sí? En este proceso, en este acto del bautismo, allí. Y que una vez emergidos de esas aguas bautismales, obtenemos el perdón de nuestros pecados y nacemos a una vida nueva.
A partir de ese momento, nuestra vida de obras muertas terminó allí en ese acto fundamental. Salimos a una vida nueva en los caminos de Dios ahora, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. ¿Fallamos aún? Sí, fallamos. Pero tomamos el recurso del arrepentimiento genuino y pedimos perdón. Y Dios, con su misericordia y Jesucristo, perdona nuestros pecados. Entonces vean, esta doctrina es fundamental porque el mundo religioso practica el bautismo, pero en la manera incorrecta. Algunos se bautizan por los muertos, por ejemplo, y eso no es ordenanza de la Biblia. Algunos se bautizan rociando. No, el bautismo es por inmersión, ¿sí? Jesucristo fue bautizado, dice, en las aguas del río Jordán, donde hay abundantes aguas. El ejemplo está dado, entonces constituye una fundamental doctrina. Romanos capítulo 8 ahora, versículos del 1 al 4. Nacemos a una vida nueva. Vean ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4? En el bautismo obtenemos el perdón de nuestros pecados y nacemos a una vida nueva. Vean ahora Romanos 6, 1 al 4, diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? A través del bautismo, ¿verdad? Porque los que hemos muerto al pecado, estamos ahí preguntando, ¿verdad? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nos hemos bautizado, si hemos sido sumergidos en el agua, al salir hemos obtenido el perdón de nuestros pecados, aquellos pecados de color rojo, amarillo, verde, lo que sea, grandes pecados, bueno, han sido perdonados en el bautismo. Salimos a una vida nueva. ¿Qué quiere decir? Una vida sin practicar el pecado. Entonces ahora pregunta allí: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El viejo hombre murió en esa ceremonia básica. Estamos hablando de doctrinas fundamentales de la iglesia. ¿Sí? Porque vienen tiempos peligrosos, hermanos. Porque dice que dentro de la misma iglesia se levantarán falsos maestros. Y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Y es una profecía y está en la Biblia. ¿Sí? Dentro de vosotros se levantarán falsos maestros, falsos profetas. Entonces es necesario fundamentarnos en las doctrinas de Dios para que nada ni nadie nos haga cambiar. ¿Sí? Apegados fielmente a lo que Dios dice en su palabra. Versículo 4. Porque somos, vean, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Ya? A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Un enfoque diferente. Basta ya haber complacido mi ego, mis placeres, mis deseos, haber complacido a mi círculo social, a la sociedad en donde vivía. Basta ya. Ahora se nos invita a vivir una vida nueva, exentos del pecado, no buscando el pecado, no aventurándonos más en la sociedad, porque si no, en vano murió Cristo, o en vano también nuestro bautismo, ¿verdad? Porque es claro lo que se menciona allí.
Por eso fue que Pedro le dijo en aquel sermón impactante: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de vuestros pecados. ¿Qué más recibimos en el bautismo? Perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con ese poder vamos a vencer nuestra carne. Ya no vamos a complacer nuestra carne, ya no vamos a complacer nuestros ojos, ya no vamos a complacer nuestros oídos, porque vamos a vivir en una vida nueva, diferente a lo que antes vivíamos. Doctrina fundamental de la iglesia, de la cual no nos tenemos que apartar en ningún momento. Y les digo, tenemos que estarnos preparando, hermanos, el tiempo del fin está iniciándose los 100 últimos metros planos. Vean la Agenda 2023, léanla. No es una sugerencia, ya está hecha la agenda. Ya no se va a enmendar, ya está hecha. Objetivos claros, en donde nuestra fe va a ser puesta a prueba. El guardar el día de reposo va a ser sumamente peligroso. Pero ¿cómo tenemos que estar fundamentados? No a medias, firmemente, ¿sí?, constituidos en nuestras doctrinas fundamentales. Entonces, a la iglesia se le ha dado la comisión de predicar el evangelio por testimonio, anunciarle al mundo lo que vendrá. Y Dios es el encargado de llamar a las personas que Él crea competentes para prepararlas para el reino de Dios. El grupo, el equipo que Jesucristo utilizará. A cada uno de ustedes se les va a entregar autoridad sobre las naciones. ¿Para qué? Para aplicar el mismo evangelio que Jesucristo predicó. Sin cambios, ¿me entiende? Sin alteraciones de ninguna clase. Cuarta doctrina, básicamente, porque ustedes lo saben, estamos solo repasando, la imposición de manos. Dios ordenó la imposición de manos para 3 aspectos importantes. Dios, a través de Jesucristo, la utilizó como símbolo de transmisión de autoridad. Cuando Jesucristo nombró a sus discípulos, hubo imposición de manos. Se les delegó autoridad, número 1. Número 2, la imposición de manos también se hizo con el propósito de obtener sanidad. Y número 3, para recibir el Espíritu Santo. Doctrina que emana de la Biblia textualmente allí. Una vez se bautiza la persona, se le imponen las manos para pedir que Dios sea el que impregne, engendre a la persona con las arras del Espíritu Santo. Y de ahí viene el trabajo personal, individual, la dedicación de cada uno de los llamados para crecer espiritualmente. Veamos un ejemplo rápido del Antiguo Testamento en el cual se impusieron manos para delegar ahora autoridad y también bendición. Génesis capítulo 48, ¿conoce usted ese pasaje? Toda la actividad que se llevó a cabo ahí. Solo vamos a recordar parte de Génesis capítulo 48, versículo 5. 48:5. Dice: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Vean ahora la imposición de manos como símbolo de bendición. Versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así
sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, vean ahora, imposición de manos por bendición o para bendición. Dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esta doctrina de la imposición de manos ahora señalándonos bendición. Fíjense, bien, y ustedes conocen el contexto ahí hasta llegar al final del capítulo 48. Ahí cómo se dio. Cuando Jacob se da cuenta, dice, no, así padre, no. Le quita la mano y quiere, se da la actividad ahí, y entonces no, dice, déjala, yo sé por qué, porque el menor va a ser, ¿sí? El mayor, estaba adrede, estaba cruzando las manos ahí, como bendición. Fue a través de la imposición de manos, y esto nos indica que no fueron las manos físicas, y eso lo creemos nosotros en la iglesia. Cuando se imponen las manos por parte de un ministro dentro de la iglesia, no son las manos físicas del ministro el que va a dar la bendición o la sanidad. No, son solo recursos. La sanidad vendrá de Dios como un don, pero lo hacemos con fe. ¿Ya? Entonces no son las manos físicas las que dan bendición, porque la bendición proviene de Dios. Y por eso dice, ¿está alguien enfermo en la iglesia? Llame a los ministros, oren por él o por ella, ungiéndole con aceite, imponiéndole las manos, pero no son las manos físicas ásperas del ministro, ¿me entiende? O finas, si es que así fuera el caso, finas o ásperas. No, es el poder de Dios, y eso lo tenemos que entender por fe. También la imposición de manos, como dije, se hace para autoridad, para depositar autoridad. Rápidamente, Números 27, vamos a Números. Capítulo 27. Leeremos los versículos 18. Vean ahora, imposición de manos para delegar autoridad en una persona. Números 27, 18 dice, y el Eterno dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Se dan cuenta que la imposición de manos ahora es para delegar un cargo dentro de la iglesia? La orden está dada de Dios para Moisés, para que imponga manos sobre Josué. Él necesitaba conducir al pueblo para entrar en la tierra prometida. Símbolo y ejemplo de imposición de manos para delegar autoridad. Veámoslo ahora, imposición de manos por sanidad. Nuevo Testamento, Mateo 19. Mateo 19, versículos 13 al 15. Mateo 19, 13 al 15. (19:13 al 15). Estamos allí. Entonces, fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendían. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Es el ejemplo en donde se utiliza la doctrina de la imposición de manos por salud o sanidad, ¿ya? O bendición, en el caso ahí en el contexto, ahí, claro. Dios entonces instituyó la imposición de manos para darle autoridad, para dar bendición, para dar sanidad
también en los ejemplos que hemos visto. Y la iglesia lo continúa practicando hoy. Es una práctica, es una doctrina fundamental dentro de la iglesia y que continuamos desarrollándola, ¿sí?, en los tiempos actuales. Ahí. En relación a sanidad también. Lucas capítulo 4, versículo 40. Lucas capítulo 4, versículo 40 y 41. 4, 40 y 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ejemplo claro. Doctrina fundamental en la iglesia que necesitamos que fortalecer nosotros, consolidarnos en ella allí. Esta práctica entonces la estableció Dios como símbolo muy necesario hoy en día dentro de la iglesia, la imposición de manos. Y vamos ahora a la quinta de las doctrinas que son conocidas por ustedes allí, y es el juicio eterno. Vamos a ver esto. ¿Qué habla sobre el juicio eterno? Cuando se habla de juicio eterno, como que impacta bastante. Quizá mucha gente tiembla al escuchar la palabra juicio, porque inmediatamente unen el juicio a condenación. Pero el juicio no lleva directamente a la condenación. Y más aún, si se les dice juicio eterno. ¿Por qué? Porque la gente entiende que estarán por un tiempo indefinido siendo juzgados por Dios en el juicio, en el momento ahí. Sí. El juicio eterno lo constituye el momento en el cual Dios nos dirá, vean el enfoque, Dios nos dirá dónde pasaremos la eternidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad? El juicio eterno es el momento en el cual Dios nos dirá si hemos sido aprobados. Es el momento en el cual se nos dirá si hemos sido calificados. Es el juicio eterno algo parecido a un acto de graduación. Ahora lo entienden mejor. ¿Ya? Parecido a un acto de graduación. Por lo tanto, el juicio eterno será el momento de mucha alegría. ¿Quién de los jóvenes se gradúa triste? Pues no está alegre en esa graduación. Ya, haber culminado mi ciclo de estudios, tanto primaria, básico, diversificado o universitario. El juicio eterno es un momento de alegría. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual usted recibirá su recompensa, en el cual usted recibirá y será nombrado para desarrollar ciertas actividades en el reino de Dios. Eso implica el juicio eterno, como un acto de graduación en donde se nos entregará la recompensa. Pero acordémonos, hermanos, que la Biblia dice que como iglesia estamos siendo juzgados hoy. Hoy. Dios ve lo que usted está haciendo hoy con su verdad. ¿La está apreciando o la está desvalorizando? ¿Ya? ¿Qué hacemos con la verdad que Dios nos ha dado? Y hoy estamos siendo juzgados. Es parte de esto. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 17, nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, ahí leemos lo siguiente. Porque es tiempo, vean, presente,
porque es, no dice porque será o porque fue. No, leemos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces nosotros estamos siendo juzgados ahora. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Estamos siendo juzgados ahora mismo sobre cómo estamos utilizando la verdad de Dios. Lo mucho o lo poco que usted sepa. Si usted solo ha comprendido la ley de Dios con sus 10 mandamientos, está siendo juzgado de acuerdo a cómo viva usted aplicando esos principios allí. Esa es la situación en la que nos encontramos nosotros. El juicio eterno también comienza o contiene aquella etapa en la cual seremos cambiados de mortales a inmortales. ¿Sí? Por lo tanto, podemos asegurar que actualmente nosotros estamos siendo juzgados. Nosotros también estamos en este proceso jugándonos la vida eterna. Así. Su vida eterna depende de lo que usted esté haciendo con la verdad de Dios. ¿Quién tiene garantizado el día de mañana? ¿Quién? Nadie. Solo Dios, el autor de la vida, tiene nuestras vidas en sus manos. ¿Qué va a pasar? Entonces tenemos que comprender que nuestra vida eterna está en juego hoy, delante de Dios. Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Estamos en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Como está en juego nuestra vida eterna, tenemos que tomar en serio nuestro llamamiento. No es un juego religioso. No. Leamos Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los rudimentos, el ABC, dejando ya, o sea, avanzando, profundizando, analizando los verdaderos caminos de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Esa es la motivación. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, lo que estamos leyendo, ¿se dan cuenta? Ahí se está mencionando. ¿Cuál fue la primera doctrina que vimos? El arrepentimiento de obras muertas. Ahí lo lee usted. Esa es la primera doctrina. Lo leo otra vez. ¿Sí? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de cosas muertas. O sea, lo entendemos, ya no vivimos en base a esas obras muertas. De la fe en Dios, de la doctrina del bautismo. Ven, ahí está la esencia del sermón. Ahí están las doctrinas fundamentales. De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Y del juicio eterno. Entonces, así como al principio, si deseamos edificar sólidamente, necesitamos profundizar y que esos cimientos sean potentes para resistir cualquier adversidad. En el plano espiritual, si necesitamos y si estamos fundamentados en las verdades básicas de la iglesia, las pruebas vendrán y no botarán el templo. Las pruebas llegarán y eso es constante, es la batalla del día a día, es nuestra lucha espiritual. Entonces, así como aquel arquitecto, el constructor o el albañil más sencillo
Lo primero que hace en la construcción son sus cimientos, dependiendo la altura, la calidad. Nosotros también, como verdaderos cristianos, necesitamos construir el templo de nuestra vida, el templo de Dios, sobre estos mismos fundamentos que están descritos allí: el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la imposición de manos, el bautismo y el juicio eterno. ¿Con qué propósito? Hasta alcanzar la meta definida en Efesios 4:14. Hasta alcanzar la meta definida, repito, en Efesios capítulo 4, versículo 13. Debemos entonces fundamentarnos en esas doctrinas básicas que nos llegarán al final. Versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el fin, llegar ahí. Y una vez llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces seremos parte de ese gran reino de Dios. ¿Sí? Y tendremos también bajo Cristo autoridad sobre las naciones. Hermanos, que esa sea nuestra preocupación, que ese sea el enfoque en nuestra vida, para que nosotros estemos totalmente fortalecidos y creciendo sobre las bases sólidas de nuestras doctrinas fundamentales.